Así el tío Willy de Pinedo ha sido el que nos ha aportado el arroz de Pinedo, arroz bomba de Pinedo. Dilo ahí. Sí, arroz bomba de Pinedo, señores. El millor arroz del món, per fer la paellete. Explica el paso que ha seguido ahí. Bueno, ahora mismo hemos sofrito la carne. ¿De fuego cómo vamos? De fuego vamos estupendamente. Como verán, no soy un experto explicando el desarrollo de una paella, pero vamos. Los caracoles nunca lo hagan ustedes como yo lo he hecho. Los caracoles siempre se hierven. Lo que pasa es que yo soy muy cabezón y me gusta sofreírlos un poquito. ¿Están molt bons, sofreïts? Molt bon. ¿No los has servido? Sí. Ferran Adriano echa caracoles, echa esencia de caracoles. Bueno, pues hemos frito la carne, hemos añadido, cuando la carne ya estaba frita, hemos añadido... Hemos tenido un accidente, explícalo. Bueno, sí. Aquí lo tienes en la mano. Se nos ha quemado un poquito la carne, pero no pasa nada. Hemos sofrito la carne, después cuando la carne ya estaba casi frita, hemos añadido el magret de pato. Y cuando el magret de pato ya se ha hecho y la carne está más o menos dorada, como pueden ver, ven aquí que hay todos más dorados, hemos añadido la verdura. La verdura... Paso siguiente. La verdura realmente la que hemos añadido ha sido la verdura de las judías. La tabella y el garrofó los vamos a esperar. ¿Por qué? Un poco más a... Yo ya los habría puesto. No, porque se deshace, se quema la piel y luego se queda pegado y queda muy mal. Vale, perfecto, es una buena explicación. La tabella y el garrofó se ponen un poquito antes de... ¿Tú crees que Ferran Adrià echaría esencia de garrofó? Hay que darle alegría aquí, tío. Voy a darle. Ya, que la he preparado. No, para él. Yo no lo bueno, mira, como mira, yo no va a ir, ver. A ver, mira, aquí me necesito una colita para una... Explica. montaña rusa. Ahora estamos dándole potencia porque queremos que se termine de sofreír el tomate y enseguida que se termine de sofreír el tomate le vamos a añadir el agua. ¿Cuánto tiempo será el tomate más o menos? El tomate pues hasta que esté frito. La máquina al revés. Un poquito. No, la tengo bien, ¿no? ¿Dónde lo serviré, China? ¿Y dónde lo al revés? ¿Ahí sí no? Claro. No. Sí, me vuelve a engañar el Ferran Adrià. Quique da Costa, te estoy retando hoy, Quique da Costa. Això és una paella de veritat, això és una paella. Pero Quique da Costa es futbolista, ¿no? Quique da Costa es uno de Jaén que ha venido aquí a Alicante a hacer paellas y hace arroz de banda con cerdo. Como cuelgue esto en YouTube. Eso lo voy a colgar en YouTube y que lo vea Quique da Costa. Quique da Costa, te estoy retando, tú y yo cara a cara al arroz. Enemigos íntimos. Ahí estamos. Tío, es que no hierve nada. Yo no veo, tío. ¿Tú cómo ves? El fuego se está yendo para allá, ¿no? Ya, no, pero si no le has puesto el agua, ¿cómo va a hervir? Pero que aún no va el agua, un momento. Explícaselo a Quique da Costa. Vale, voy a medir una cosa. A ver. Explícalo, Nano, porque la cámara te está mirando. Bueno, vamos a ver ahora la cantidad de agua que le tenemos que meter para clavar el arroz. Estamos usando un arroz bomba autóctono de aquí, de Valenciano, de la zona de la Albufera. No quiere decir que explote, ¿eh? De la zona de Sueca, dilo que es de Sueca, que no es de Pinedo. Pinedo ya no queda arroz. A mí me ha dicho el hombre del Mercado Central que es arroz de la Albufera. Sí que hay borrico. Si Me ha dicho que es molt bo. Pero si en Pinedo no ni ha. Se te va a caer todo, Nano. No se me va a caer nada. Pon el vaso dentro de esto. Espera un momento, ponlo aquí dentro y así se... Uno. Ahora mira, así es como se mide el arroz. Así la paella nunca te equivocas. Y lo vas a echar todo al final. Así es la paella nunca te equivocas. Aquí con esto hubiéramos comido 4 personas. Cuidado. Pues échalo todo, justo. No hay ni 6, ¿eh? No hay ni 6 platos. Y me ha puesto 1 kilo, Nano. Madre mía, nos hemos quedado cortísimos. Te va a quedar corto. Así ya está bufán. Y el tomate ya está bufán. 12 hay que ponerle, ¿vale? Venga, ahora añadimos rápidamente. Ya no lo he cogido, no.
la tabella y el garrofón. Entonces ya tenemos todos los ingredientes Cuidado, cuidado, que llevas un enganche. en la paella. Y ahora llega el momento de añadir el agua. Tenemos que ponerle Pero el garrofón no 12, 4 por 3, 12 vasos de agua. Ya, se está cayendo todo. Aguanta, Fry. No vas a coger aquello. 12 vasos de agua. Había que ponerle más fogotes, ¿eh? Ahora sí, ahora hay que ponerle el fuego a tope. Por allí está tirando que te cagas, pero por aquí Pero es que no me decís eso ahora. lo está apagando porque había mucho huevo. Yo llevo 3, 4, ¿no? Esta no la vas a colgar. ¿Cuántas aquí. llevo? Dime que cuántas lleva acá. Te espero aquí, socio. Sí, Te sí, estoy no. esperando, nene. ¿Quieres que vea en la grabación a ver cuánto llevamos? No, tú pon 6, ¿no? ¿Yo qué coño sé, nano? Nano, dime que cuánto lleva. Paro la grabación y lo veo que... No, tranquilo. Hostia, esto no lo pongas en YouTube. Se van a partir el culo el Quique da Costa y su puta madre. Ferrari va a decir, y me reíais de mi esencia. ¿Qué es la esencia? Hay que correr el fuego, ¿eh? Hay 5 litros de agua, nano. Y has metido 5 litros de agua, ¿eh? Sí, lo que he tirado, ¿qué es? 12, vale. Dice el agua ahí porque yo creo que... Ahora en este momento estoy yo removiéndolo. Porque considero que soy el más indicado. Algo se ha caído. Se ha caído ahí. Se ha caído en la